Vamos a hablar ahora de la función cuadrática y lo primero que vamos a decir es que su gráfica corresponde a una parábola. Y bueno, algebraicamente tenemos esta forma: f de x igual a x a la 2 más bx más c. Vamos a decir primero, como tienen ahí en la diapositiva, que el número a es el que acompaña a x a la 2, el número b es el que acompaña a x y c es el que no tiene letra x. Vean que esto sucedía igual en el trinomio cuadrático y la ecuación cuadrática que ya anteriormente habíamos estudiado. Es importante determinar esos números siempre al inicio del análisis de la función cuadrática, porque todas las fórmulas y todo lo que vamos a analizar de ella está en función de esos términos. Y pues, como dice acá en este texto, la función cuadrática no es una función monótona, o sea, va a tener varios movimientos. Y esto podría decirse también de otra manera, que la función cuadrática no es solamente creciente o solamente decreciente, sino que va a tener ambos movimientos en una misma gráfica. Entonces, lo primero que analizamos de ella es la concavidad. Vamos a decir que la gráfica es cóncava hacia arriba con esta posición cuando la letra a, que es el que acompaña el x a la 2, es mayor que 0, o sea, cuando esa letra es positiva, y cuando esa letra que acompaña el x a la 2 es menor que 0, o sea, negativa, pues la gráfica tiene esta posición que llamaremos cóncava hacia abajo. Con respecto a las intersecciones con el eje x, podemos ver que la parábola puede tener varias posiciones de manera que interseque dos veces, una vez o ninguna vez al eje x. Existe un número que se llama discriminante, tiene por símbolo este triangulito y su fórmula es b a la 2 menos 4ac. Ya lo habíamos estudiado por ahí con la ecuación cuadrática. Al sacar ese discriminante y obtener un número mayor que 0, o sea, un número positivo, vamos a decir que interseca la gráfica al eje x en dos puntos diferentes. Aquí pongo en la diapositiva esas dos posibles cortes, ¿verdad?, que tiene la gráfica. Estos dibujitos no vienen en el folleto, están un poquito más explicaditos acá. Si ese discriminante nos da igual a 0, vamos a decir que se interseca en un solo punto, puede tener esta posición o esta otra. Y si ese discriminante es menor que 0, o sea, es negativo, pues vamos a decir que no interseca el eje x, teniendo esta posición o esta otra de acá. El eje x puede encontrarse esos puntitos que van a intersecar resolviendo la ecuación cuadrática, ¿verdad? En cuyo caso, pues al encontrar las soluciones, suponiendo que son x1 y x2, se formarán dos pares ordenados. Si fuera que hay dos, ¿verdad?, como en este caso, un par ordenado, pues hay solo uno, o ninguno, si fuera este el caso que no hay, ¿verdad? Y vamos a decir que pues para encontrar esos valores puede utilizarse la calculadora, en modo 5.3, si tienen la calculadora más viejita, o si tienen la más reciente, podríamos decir, creo que es modo A22. Ok, entonces si vamos con la intersección del eje y, siempre va a ser el punto 0,c, suponiendo que la c es este valor que está acá en la expresión algebraica sin la letra x. Vean que puede ser entonces esta posición o esta otra. Noten que, bueno, todas las funciones cuadráticas solamente intersecan una vez al eje y, no van a tener varias, como va a pasar, como pasó, o puede pasar, perdón, con el eje x. Hablamos de un puntito muy importante que es el vértice. Vamos a decir que es el punto donde la gráfica cambia de sentido de variación. O sea, es un punto donde ella viene bajando y de repente ahí se le ocurre subir, o al revés, un punto donde ella viene subiendo y ahí se le ocurre bajar. ¿Ok? Entonces tenemos esta fórmula: para la coordenada en x sería menos b sobre 2a, y para la coordenada en y sería menos discriminante sobre 4a. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, podemos decir que ese vértice es un punto mínimo, y si es cóncava hacia abajo, puedo decir que es un punto máximo. Ahora, de aquí es importante mencionar que este numerito menos discriminante sobre 4a que está acá es la imagen de este menos b sobre 2 por a. Entonces eventualmente hay quienes, pues para no complicarse mucho con fórmulas, simplemente pues determinan este menos b sobre 2 por a, y luego pues ese valor de x, como es una coordenada de x, la cambian acá en la ecuación de la recta, de la función cuadrática, y obtienen una imagen que corresponde a este número. Que entonces ya ahí queda a criterio de ustedes como lo quieran calcular. El eje de simetría tiene que ver también con el mismo vértice, ¿verdad? Vamos a decir que es una recta que parte la gráfica a la mitad.
suponiendo pues que se van a guardar distancias iguales hacia ambas partes de la gráfica, y pues él se va a ubicar en la primera coordenada del vértice, o sea la coordenada x del vértice, que sería menos b sobre 2 por a. Luego, si hablamos de la gráfica, tal como tienen ustedes ahí puestos, se obtiene graficando el vértice, las intersecciones con los ejes y el eje de simetría, y luego trazando la curva o la parábola que los une, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, si la función tiene el valor de a positivo, pues va a tener esta posición cóncava hacia arriba. Noten que aquí se ejemplifican los diferentes puntos que hemos venido mencionando, ¿verdad? No es que necesariamente siempre va a tener esa posición, puede ser más corridita hacia arriba, hacia abajo, puede ser más abierta, ¿verdad? Pero aquí es una representación general. Y si el número a es negativo, pues entonces tendrá esta posición cóncava hacia abajo. Esto que está acá, son tres elementos que se pueden sacar de cuando usted ya construyó la gráfica: estrictamente creciente, estrictamente decreciente y el ámbito. Esto se puede interpretar no como fórmulas. Hay quienes toman esto como 6 fórmulas distintas para, para no complicarse mucho con el análisis de esto, pero en realidad podemos leerlo de la gráfica. Si usted ya llegó hasta este punto de todo el análisis y ya tiene la gráfica construida, pues usted entonces puede interpretar lo que está en este recuadro, ¿verdad? El sentido de variación, decir si es creciente o decreciente, se toma del eje X, y el ámbito pues se obtiene del eje Y. Entonces, en los ejemplos se toma un poquito más en esa relación, como les digo, no tanto haciendo referencia a memorizar esto, porque esa no es la idea, sino a interpretarlo de la gráfica directamente que ya se ha construido. Entonces acá tenemos un primer ejemplo, el ejemplo 3.31. Vamos a realizar el estudio completo de esta función cuadrática, f de x igual x a la 2 menos 6x más 5. Lo primero que vamos a identificar, como mencionamos al inicio, son los valores de a, b y c, porque las fórmulas y todo lo que hemos comentado para su análisis está en función de ellos, ¿verdad? Entonces el número a es el que está con el x a la 2, en este caso es un 1, número b el que está con x, en este caso es un menos 6, y el c, que el que no tiene letra x, que sería un 5, ¿verdad? Primero concluimos que la gráfica es cóncava hacia arriba porque este valor de a es positivo, es mayor que 0, ¿verdad? Tal como se explica acá en este recuadro. Luego obtenemos el discriminante como parte del estudio de la intersección con x, ¿verdad? Entonces, aquí al tomar la fórmula discriminante, b a la 2 menos 4ac, obtenemos esto, ¿verdad? 16, como es positivo, vamos a decir que interseca el eje x en dos puntos diferentes. Importante interpretar ese 16, ¿verdad? Que no es que interseca 16 veces, no, sino que por ser positivo va a intersecar dos veces, ¿verdad? Como dice acá, si hubiera sido 0, pues sería una vez, y si hubiera sido negativo, pues no lo interseca. Se ponen acá los pares ordenados, 1,0 y 5,0, que como explica en este recuadro, los puedo obtener en la calculadora, aquí en los modos de los diferentes modelos, ¿verdad? Resolviendo la ecuación cuadrática. Muy importante ser congruente con esto, como son dos puntos y la calculadora me está dando dos números, pues voy a formar dos pares ordenados diferentes, 1,0, 5,0, suponiendo que el 1 y el 5 me los da la calculadora en esa programación. La intersección con el eje Y, la fórmula es 0,c simplemente, entonces 0,5 en este caso, ¿verdad? Ok. Continuamos en la siguiente diapositiva porque aquí son muchos los elementos, no nos alcanzaba, ¿verdad? El vértice de la función f, pues vamos a tomar la fórmula menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. Recuerden que esto es un par ordenado, esta es la coordenada en x, esta es la coordenada en y. Entonces hago las sustituciones correspondientes, ¿verdad? Como la b valía 6 negativo, pues aquí al decir menos b, pues entonces será 6 positivo sobre 2 por 1, que la a vale 1. El discriminante valía 16, entonces le pongo aquí menos 16, y 4 por a, que sería 4 por 1. Simplificando esas fracciones en forma separada en la calculadora, porque recuerden que una es x y otra es y, voy a obtener esto, ¿verdad? En forma separada me refiero que las pongo en forma, pongo esta primero, obtengo su resultado, luego obtengo esta, obtengo su resultado. No las pongamos juntas porque son cosas distintas, ¿verdad? En este caso particular, como la función es cóncava hacia arriba, vamos a decir que el vértice pues es un punto mínimo. Esto en realidad pues es algo un poco más, no necesariamente ocupamos mencionar esto, pero sí lo estamos diciendo como manera de profundizar un poquito el análisis. El eje de simetría, aquí les puse la fórmula en globo, globo de texto, ¿qué se llama esto? No sé.
Ok, esto corresponde, vean, que a la primera coordenada de el vértice, ¿verdad? Entonces x igual a 3, simplemente lo deduzco de acá. Si ya tengo el vértice, automáticamente ese primer numerito es la posición del eje de simetría. Acá continuamos nuevamente en otra diapositiva y aquí ya vamos a hablar de la gráfica. Vean que dice acá: se construye ubicando todos los pares ordenados que obtenemos. 1,0, 5,0, 0,5, 3, menos 4. Todos los vamos graficando en la forma en la que usted bueno, el orden en el que usted quiera, ¿verdad? Vean que la intersección con el eje Y, por supuesto que queda sobre el eje Y. Las intersecciones con el X, por supuesto que quedan sobre el eje X. El que nos está quedando aquí no sobre alguno de los ejes es el vértice, ¿verdad? Pero eventualmente él podría también quedar sobre alguno de los ejes. Acá dice que es 3, menos 4, entonces 3 en X menos 4 en Y. Vean que esta rayita le hice un poquito más larga porque esa es la que va a marcar el eje de simetría, ¿verdad? Y ahora, pues, como dice acá, lo que hacemos es trazar la parábola que contiene los puntos graficados. Vean que aquí se va dibujando, ¿verdad? Y queda de esta manera. La escala que ustedes siguen para graficar esta función, pues ya queda a criterio de ustedes. Aquí yo la hice como ven los números, de 1 en 1, si lo quieren hacer de 2 en 2, o tal vez a veces los números son muy grandes, qué sé yo, aquí en la función, entonces nos va a dar números o pares ordenados un poco mayores. Pueden hacerlo de 5 en 5, de 10 en 10, ya eso ustedes pues los cogen en la forma en la que ustedes gusten. En realidad, pues el sentido de la gráfica no es guardar tanto la precisión, sino que nos permita deducir esto. ¿Okay? De esta gráfica yo puedo decir todo el intervalo que se grafica sobre el eje Y corresponde al ámbito. Vean que aquí de abajo hacia arriba tengo el punto más bajo menos 4 y estas flechas me dicen más infinito. Importante que no mencioné antes, a cada extremo de la gráfica le ponemos esas flechas porque recordemos que esta función es infinita, ¿verdad? Y luego pues acá decimos que en todo este sector que estoy señalando la función es decreciente. Como estamos sobre el eje X, vengo de la izquierda, entonces va a ser decreciente de menos infinito a 3, siempre tomando el 3 del eje X, y luego de aquí hacia adelante pues la función será creciente. Entonces del 3 a más infinito pues ella va a ser creciente o estrictamente creciente. Recuerden que en este caso puedo decirlo más sencillamente como creciente, ¿verdad? Importante, estos intervalos se toman del eje X y siempre van abiertos. Estos intervalos de crecimiento o intervalos de monotonía o sentido de variación, ¿verdad? ¿Qué más les tengo que decir con respecto a esto? Bueno, como les digo, la gráfica puede cambiar en su tamaño. La gráfica no necesariamente, como les digo, tiene que ser una escala. Hay quienes a veces usan hojas cuadriculadas para hacer esto, ¿verdad? Porque no es tan sencilla como la función lineal. Ya eso queda a criterio de ustedes. Con una regla y un lápiz perfectamente lo pueden lograr, si fuera que tienen que construir esta gráfica, ¿verdad? Hay otro ejemplito ahí después que bueno, viene resuelto igual en la diapositiva, pero se los voy a dejar ahí ya para que ustedes lo analicen. Cualquier duda igual me están informando.